Cordial saludo, estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Mi nombre es Alexis Trujillo. Yo soy tutor del curso. La directora del curso, la ingeniera Carolina Castaño. El día de hoy les traigo un video explicativo de cómo construir tablas de verdad. Para construir una tabla de verdad, tengo que partir de un lenguaje simbólico. Ya identificado nuestro lenguaje simbólico, lo primero que voy a hacer es mirar cuántas premisas tiene ese lenguaje simbólico. En este caso tenemos la premisa P, tenemos la premisa S, tenemos la premisa Q y tenemos la premisa R. Son 4 premisas en total la que presenta nuestro lenguaje simbólico. ¿Para qué sirve conocer cuántas premisas hay? Para algo muy importante, para mirar cuántas filas debe llevar mi tabla de verdad, aplicando la ecuación 2 a la n, en donde n es el número de premisas. Si aplicamos la ecuación vamos a tener 2 a la 4, donde 2 a la 4 es igual a 16. Es decir, nuestra tabla de verdad debe contener 16 filas, más una fila que le vamos a agregar que va a ser la de nuestro encabezado. Listo, ya teniendo identificado el número de filas, lo que voy a hacer es utilizar la herramienta Excel. Voy a agregar la premisa P, voy a agregar la premisa Q, voy a agregar la premisa R y voy a agregar la premisa S. Vuelvo un poco más angosto mis columnas, columna de P, columna de Q, columna de R y columna de S. Listo, tengo 4 columnas en mi tabla de verdad, pero necesito saber cuántas columnas más me faltan. Para eso me voy a ir otra vez al lenguaje simbólico. Para esta operación voy a tener una columna, va una. Para esta operación voy a tener otra columna, van dos. Para esta operación voy a tener otra columna, van tres. Para esta operación voy a tener otra columna, van cuatro. Para esta operación voy a tener otra columna, van cinco. Para toda la operación que está dentro del corchete voy a necesitar otra, van 6. Y para todo el lenguaje natural otra columna, van 7. Es decir, que además de las 4 columnas que tengo para cada una de las premisas, necesito 7 columnas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a seleccionar esas 11 columnas en la fila 1 y le voy a dar un color. Yo acostumbro a darle siempre el color verde. Ustedes le pueden dar cualquier otro color. ¿Listo? Entonces, como son el encabezado más 16 filas, entonces voy a seleccionar hasta la fila 17. ¿Listo? Ahora me voy y le doy todos los bordes. Después me voy y selecciono toda la fila 1 y le voy a dar centrar. Ya teniendo nuestra tabla de verdad construida, lo que voy a hacer es seleccionarla toda, darle control C, me voy a ir para mi Word, pues voy a eliminarlo acá. Pues supongamos que la orientación de la hoja sea vertical, pues yo les recomiendo que siempre trabajemos que la orientación sea horizontal, puesto que cuando le metamos el lenguaje simbólico a cada una de las columnas, nuestras columna va a crecer. Entonces le damos control B, seleccionamos la tabla y le vamos a dar centrar. Listo, ya teniendo nuestra tabla de verdad en Word, ahora voy a cada una de las columnas que están en blanco, le voy a agregar el encabezado del lenguaje simbólico. Ya teniendo nuestra tabla construida, lo que vamos a proceder es a colocar cada parte del lenguaje simbólico en su columna correspondiente. Para esto busco mi lenguaje simbólico, lo pego, le doy copiar, control C, y me hago la parte de abajo en la tabla y ahí lo ubico, control V. ¿Listo? Lo tengo en la mano para ver qué es lo que tengo que colocar en la columna correspondiente. Entonces, lo primero es colocar esta parte del lenguaje, control C, en la primera columna, control V. Voy a hacer lo mismo con esta parte, control C, y le doy control V. Después voy para esta parte, le doy control C, y aquí le doy control V. Luego
voy a hacer esta operación unida, control C, y le voy a dar aquí control B. Luego procedo a colocar toda la operación que está dentro del corchete, control C, en esta parte, control B. Y por último, voy a colocar esta operación que me falta, esta sola operación, control C, y le doy control B. Como falta un paréntesis, lo coloco. ¿Listo? Entonces, como notan, me quedan pues como muy desordenadas los lenguajes simbólicos. Lo que voy a hacer es que coger y reducir un poco las columnas. ¿Listo? Lo tomo. Bueno, salgo de acá. Lo que voy a hacer es reducir las columnas para buscarle espacio al lenguaje simbólico y se nos vea de una manera más como ética, diría yo. Porque de esta manera se ve muy desordenada y el lector pues no va a poder ver específicamente bien el lenguaje simbólico. Entonces procedo a hacer todo lo mismo en todas las columnas. ¿Listo? Volver un poquitico más angostas esas columnas. Como pueden observar, pues me está quedando ya el lenguaje simbólico más organizado. Tiro acá, aquí necesito moverme. ¿Listo? Como lo pueden observar, es muy fácil manipulando la tabla. De P, entonces Q, y Q, entonces R, y Q, entonces P. Aquí por último, lo que voy a hacer, bueno, en la última columna lo que voy a hacer es pegar todo que el lenguaje natural, que es donde irá la respuesta final. Que lo tengan en cuenta. Listo, entonces lo cojo todo, control C, y me voy acá al final y lo pego, control B. Vuelvo, como noto, me queda desordenado, entonces lo que voy a hacer es estirar un poco más mi tabla. Listo. Como lo pueden observar, ya está estructurada mi tabla de verdad. Lo que voy a hacer es darle aquí omitir para que no haya problemas y no se vea así como el error. ¿Listo? Entonces ya teniendo todo mi lenguaje simbólico, lo que voy a proceder es a colocar los verdaderos y los falsos en las columnas P, Q, R y S. Como son 16 filas, entonces en la premisa P voy a coger a 16 y lo voy a dividir en 2. Entonces 16 dividido en 2 es 8. Quiere decir que en esa columna van a haber 8 verdaderos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y van a ver en el resto 8 falsos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya la otra, ya van a ser la mitad de 8, 4 verdaderos. Y continúo con 4 falsos. 4 verdaderos. Y por último, 4 falsos. Como en la columna Q eran 4 verdaderos y 4 falsos, para la columna R, ahora voy a dividir 4 en 2. 4 dividido en 2 da 2. Quiere decir que voy a tener 2 verdaderos, verdadero y 2 falsos. Falso. Verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, falso. Ahora, en la columna de S, como era, en la anterior era 2 verdaderos y 2 falsos, entonces voy a dividir 2 en 2 y me va a dar 1. Quiere decir que en la columna S voy a tener un verdadero
y un falso. Un verdadero y un falso. Y así sucesivamente lo voy a hacer. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Listo. Entonces voy a proceder a hacer esta operación que es la condicional. Pues me voy a devolver a mi presentación y voy a ver las tablas de verdad. ¿Qué dice la condicional? Hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, que no me tengo que aprender toda la tabla, sino la clave de la tabla, de la condicional. ¿Cuál es lo clave? Lo clave es que verdadero o falso es falso y las demás son verdaderas. Quiere decir que en mi tabla voy a buscar verdadero o falso, es falso y las demás le voy a poner verdadera. Pero ¿con cuáles voy a trabajar? Voy a trabajar con P, con esta P, y voy a trabajar con esta S. Entonces, ¿qué dice la regla? Verdadero o falso es falso y los demás son verdaderos. Entonces voy a buscar la regla. Verdadero o falso es falso. Verdadero, verdadero no me sirve. Verdadero, falso es falso. Falso. Verdadero, falso es falso. Verdadero, falso es falso. Verdadero, perdón, falso. Verdadero. Aquí como pueden observar todas son falsas. Entonces no se va a cumplir la regla de verdadero o falso. Entonces quiere decir que todas las que me faltan van a ser ¿qué? Verdaderas. ¿Listo? Como pueden observar, la clave de la condicional es que verdadero o falso es falso y lo demás es verdadero. ¿Listo? No me tengo que aprender la tabla, sino simplemente esa condición que me da la condición o la implicación. ¿Listo? Lo que voy a hacer es todo esto lo voy a centrar para que se me vea más organizada mi tabla. Entonces voy a diseño, a presentación, perdón, y centro. Centro toda mi tabla. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues como P entonces S, voy a buscar los verdaderos falsos. Miren, P verdadero, S falso, falso. P verdadero, F falso. P verdadero, F falso. P verdadero, F falso. Y el resto ya pues falsos, falsos, verdaderos no me va a servir. Entonces, como ya identifiqué los falsos, lo que hago es completar la tabla con los verdaderos. Lo mismo voy a hacer con la siguiente columna. Q, entonces R. Quiere decir que voy a trabajar con Q y voy a trabajar con R. Lo mismo, voy a buscar los verdaderos falsos. Verdadero, 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 falso es falso, verdadero, falso es falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, 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 falso es falso, verdadero, falso es falso, y el resto pues aquí son falsas, verdadero, falso, falso, entonces ya no tengo ninguna con verdadero o falso, quiere decir que todas van a ser ¿qué? Todas van a ser ¿qué? Las que me faltan, todas van a ser verdaderas. ¿Listo? Le coloco verdadero. Esa es la clave. Identificar que en la implicación el verdadero o falso es falso y lo demás me da verdadero. ¿Y dónde encuentro eso o dónde lo ubico? En mi tabla de verdad de la condicional. Observen bien. Verdadero o falso es falso. Ahora procedemos a trabajar en la siguiente columna. Como podemos ver, estamos trabajando P y Q. Nos vamos otra vez a nuestras tablas de verdad. En la conjunción también vamos a mirar lo clave. ¿Qué es lo clave? Que verdadero es verdadero y las demás son falsas. Entonces yo me voy a ir para mi tabla P y Q, P y Q y voy a buscar las verdaderas para colocarle verdadero. Ya los otros las voy a completar con falsas. Verdadero, verdadero es verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Aquí tengo un verdadero falso, no me sirve. Verdadero falso, no me sirve.
verdadero, falso, no me sirve, verdadero, falso, no me sirve, y como notamos en todas estas columnas tenemos falso, entonces no voy a tener más verdaderos. Esto quiere decir que voy a completar mi tabla con solo falsos. Como lo pueden observar, si estamos o tenemos en la mano la tabla de verdad de cada una de las operaciones, pues se nos va a facilitar llenar o diligenciar nuestra tabla de verdad. Listo. Como pueden observar, ahora tenemos la siguiente operación. P, entonces S, y Q, entonces R. Entonces, ¿con cuál voy a trabajar? Voy a trabajar con esta columna y con esta columna. Y vamos a trabajar con la I, es decir, con la conjunción. Lo mismo, verdadero, verdadero es verdadero y lo demás es falso. Entonces, como voy a trabajar con esta columna y esta columna, voy a buscar los verdaderos, verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero. Aquí verdadero, falso no me sirve. Verdadero, falso no me sirve. Falso, falso no me sirve. Verdadero, verdadero es verdadero. Verdadero, falso no. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso no. Verdadero, verdadero es verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y como notamos, estas últimas cuatro son verdadero, verdadero. Entonces de aquí va a ser verdadero, 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 verdadero. Como ya encontramos los verdadero, verdadero, que son verdaderos, entonces voy a proceder a completar mi columna colocándole el resto falso. Falso, 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 falso y falso. Entonces ya completamos nuestra columna de P, entonces S, y Q, entonces R. Como podemos observar, tenemos ahora que completar este lenguaje simbólico con la conjunción también, con el I. Mírenlo, aquí lo tenemos, el I, lo estoy subrayando en negrito. Pero, es decir, esto con esto. Esta columna la voy a trabajar con esta columna para completar el lenguaje simbólico de esta columna. Entonces, voy a buscar lo mismo, como vamos a trabajar con la conjunción, entonces voy a buscar lo verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero. Acá falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso, falso. Como notamos que en esta columna todas son falsas, entonces no voy a tener más verdadero o falso. Quiere decir que todas de ahí para adelante van a ser ¿qué? Falsas. Todas de ahí para adelante van a ser falsas. Entonces completo mi columna. Completo mi columna con solo falsos. ¿Listo? Ahora procedemos a hacer S y R. S y R, lo mismo, con la conjunción. Entonces, S y R, verdadero, verdadero, es verdadero. Busco verdaderos, verdaderos, verdaderos. Este es otro verdadero, aquí quiere decir que va verdadero. Busco más verdaderos, falsos. Aquí tengo otro, verdadero, verdadero, verdadero. Estoy en S y R, donde más hay verdaderos. Mire que no tengo más, ese es el último verdadero, verdadero. Quiere decir que las demás van a ser falsas. Es decir, voy a completar mi tabla. Ya identificados todos los verdaderos, pues según la conjunción verdadero, verdadero es verdadero, entonces procedo a completar mi columna colocándole todo falso. Falso, 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 falso y falso. ¿Listo? Ahora que nos falta, pues la última columna que va a ser la respuesta de mi tabla de verdad. Tengamos en cuenta que si todo nos da verdadero, vamos a hablar de una tautología. Si todo nos da falso, estamos hablando de una falacia o una contradicción. Y si nos da verdadero y falsos, es decir, estamos hablando de una contingencia. Entonces, ¿qué me falta?
hacer todo este lenguaje simbólico con este lenguaje simbólico, es decir, todo lo que está en el corchete, entonces S y R. Quiere decir que vamos a trabajar con la condicional. Recordemos, la condicional es muy fácil. Verdadero o falso es falso y las demás son verdaderas. Entonces voy a buscar los verdaderos falsos. Mire, este es el único verdadero que tengo. Es decir, verdadero, verdadero. No me sirve. Y como las demás son falsas, entonces no se cumple la regla de la condicional, que dice que verdadero, falso es falso y las demás son verdaderas. Como no tengo verdadero y falso, quiere decir que toda esta columna van a ser ¿qué? Verdaderas. Verdadera, verdadera, verdadera. Y a todo le colocamos verdadero. ¿Por qué le colocamos verdadero? Porque no encontramos la clave de la condicional. Sencilla. La condicional es muy sencilla. La condicional nos dice que verdadero, falso es falso. Entonces, verdadero, falso es falso. Y como no, el único verdadero que tenemos aquí es este, pero está con un verdadero. Entonces, quiere decir que no se cumple la condición de verdadero o falso. Y como las demás son falsas, pues mi tabla o mi columna final, que va a ser la respuesta de la tabla de verdad, que es la que me va a verificar ese lenguaje simbólico, todo es verdadero. En pocas palabras, estamos hablando que ese lenguaje simbólico es una tautología. ¿Listo? Entonces ya teniendo la respuesta de mi tabla de verdad, espero que les haya gustado este video, que les sirva de material de apoyo y les deseo lo mejor. Con esfuerzo y con dedicación se logra todos los objetivos.